Salmo 34, capítulo 34, versículos solamente del 1 al 5, solamente. El título de este salmo dice, Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Y dice así la primera letra del alfabeto Aleph. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloriará en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que en Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Qué palabra tan maravillosa. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un momento dado medio tristes porque están pasando por una situación difícil y de repente empieza a salir una risa, una sonrisa, una manera, una expresión totalmente diferente, y la gente no entiende por qué estás tan alegre, tan feliz, por qué estás viviendo si sabes muy bien que algo triste ha pasado en tu vida. Yo recuerdo cuando mi madre falleció, ella falleció un viernes y hicimos los arreglos el sábado, me vine para acá el sábado y prediqué el domingo, y algunos hermanos me decían, pastor, usted debería estar llorando, usted debería estar lamentándose, usted debería, incluso algunos me dijeron, así como lo oye, ¿no quería a su mamá? Dije, claro que sí, bastante. Y le dije, pero ella está en un lugar mucho más seguro y por eso me alegra, porque ya no tiene necesidad de las medicinas, ya no tiene necesidad de estar en diálisis, ya no tiene necesidad, ahora está gozando del Señor, de lo que el Señor le ofreció, le está ofreciendo, y gracias a Dios por eso. Algunos decían, felicito pastor porque usted está de una manera bien confortado, y no es irónico, no es burla, no es para nada, sino simplemente porque sabemos que detrás de todo esto, detrás de lo que estemos pasando, el Señor nos apoya, el Señor nos cuida, el Señor realmente nos da de su cobertura, y realmente nos sentimos muy sostenidos. En cierta ocasión, yo recuerdo una ocasión hace muchos años, creo que hasta Jazmín estaba pequeñita en aquellos años. Yo estábamos al frente, estábamos viendo una congregación y había una situación muy difícil en esa congregación, porque había una familia que realmente había con conflictos, y la iglesia se llamaba Getsemaní, pero por buen nombre se le podía el apodo de la iglesia de la Sagrada Familia, porque nadie podía atacar a esa familia, tocarla. Y habían pasado muchas cosas en las cuales yo, como director del programa de las iglesias, yo tenía que tomar cartas en el asunto, y dejaron venir las personas, los directivos, la gente de alto calibre dentro de la denominación, y empezaron a hablar, y yo estaba completamente feliz, no porque se estaba resolviendo la situación, porque yo sabía que realmente lo que tenía que hacerse era arreglarse eso y tomar cárcel el asunto. Incluso uno de los directivos, una de las personas que estaban ahí, de las personas que habían venido fuera de la ciudad, que los habían mandado a traer para arreglar el asunto, me reclamaron en cierta manera, y yo le dije, porque me preguntaron, ¿saben lo que tu jefe sabe lo que estás haciendo? Le dije, mi jefe sabe perfectamente lo que estoy haciendo, se llama el Señor Jesucristo. Y estaba entonces, y la verdad, hermano, cuando nosotros tenemos al Señor a nuestro lado, y sabemos que el Señor está con nosotros, las cosas cambian, la atmósfera cambia, el ambiente cambia. Realmente, a pesar de que estás en angustia, a pesar de que estás viviendo un momento que posiblemente decimos, ¿cómo puede estar sucediendo? ¿Cómo puede estar reaccionando de esta manera él en este momento, o ella en este momento? ¿Saben por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque cuando el Señor reina en nosotros es algo muy diferente. Cuando el Señor gobierna en nuestras vidas, simplemente sentimos la paz, sentimos lo que el Señor nos da y nos fortalece y nos cuida y nos sostiene, de tal manera que la gente se admira. Bueno, este salmo, el Salmo 34, es exactamente eso. Escúchenme bien. Sucede que David, el rey David,
que había avergonzado a los filisteos, ¿saben cuál era la vergüenza que había? ¿Qué era la vergüenza que por cuál digo yo que había avergonzado a los filisteos? Había avergonzado y realmente había avergonzado enormemente, humillado a los filisteos, a un ejército poderoso, realmente un ejército que realmente estaba acechando al pueblo de Israel, a combatirlo y a derrotar al pueblo de Israel. De repente se levanta él y derrota y toma la posición de guerrero David y derrota a un hombre que había retado al pueblo y nadie le había respondido. Su nombre era Goliat. Goliat era el hombre el cual tenía que luchar, con el cual tenía que confrontar. Y dice la palabra de Dios que resultó. Y si ustedes ven este pasaje, el Salmo 34, y ustedes, por eso leí el título de este salmo para que veamos de qué se trata, qué es lo que hace David, por qué sucede y por qué escribe esta porción. Y nada más incluí los primeros 5 versículos, porque hay una enseñanza muy grande. Pero era David, después de que derrotó, después de que cortó la cabeza con la propia espada de Goliat, cortó la cabeza, la gente se levantó y alabó y exaltó y realmente estaba contenta y feliz el pueblo por lo que había sucedido. Había habido una gran derrota, una gran victoria. Y claro, el rey Saúl, el rey que estaba a cargo del pueblo, estaba feliz también, pero en un momento esa felicidad se tornó en envidia. En un momento dado esa felicidad se tornó, o esa victoria se tornó una envidia, porque la gente empezó a corear diciendo: sí, nuestro rey es un buen rey y ha matado a miles. Pero entonces empezó la gente a corear: Saúl mató a los miles, pero David a sus 10,000, y esto lo coreaban. Y cuando pasa el tiempo y la envidia empieza a crecer en el rey Saúl, él empieza a huir. Y es interesante que el único lugar donde Saúl no se podía meter era al terreno, era al país, era el lugar del enemigo, era los filisteos. Y se mete ahí David, se oculta, se refugia con aquellos que avergonzó, aquellos que humilló. Y dice la palabra de Dios, hermanos, cuando ustedes leen 1 Samuel capítulo 21, dice la palabra de Dios que llegó David a la región de Gad y se metió allí. Cuando estuvo viviendo allí, fingió ser un demente. Y cuando nosotros vemos esta acción de David, y muy astuto, muy capaz, simplemente porque estaba dentro de la protección de Dios, estaba ungido de Dios, estaba en la cobertura de Dios, y no le importaba. En cierta manera sabía muy bien que el Señor estaba con él. Y dice la palabra de Dios que entró al campamento, entró al país, entró allí con el enemigo. Y cuando lo vieron la gente, uno de los generales decía: este es el que decían exactamente los coros que el pueblo cantaba, diciendo: Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Y en ese momento, por así decirlo, el pueblo sabía perfectamente que era David el que los derrotó. Escúcheme bien, no era Israel, no era el ejército de Israel, era este que estaba allí. Y de repente este varón empieza a saber que estaba en un problema, porque sabía perfectamente, le recordaron sus enemigos: este es el que nos derrotó, este es el que hizo una gran hazaña. Y de repente dice la palabra de Dios, y empezó a babear, empezó a hacer locuras, empezó a escribir en las paredes, empezó a hacer de tal manera que el rey mismo se lo creyó. El rey mismo se lo creyó. Y dice la palabra de Dios que dijeron, simplemente lo vio: no ven a este loco, ¿qué tiene este? Estaba tan personalizado, estaba tan fuerte lo que estaba sucediendo, que simplemente el rey pudo haber dicho: acaben con él, porque él fue el que nos puso en vergüenza, él fue el que nos derrotó, él fue el que mató a uno de nuestros mejores hombres, lo derrotó, le cortó la cabeza y todo eso. Acaben con él.
Pero era tan fuerte la unción que Dios le había dado a David, que simple y sencillamente el varón, el rey, le dijo, este es un loco, y simplemente lo desechó, lo echó de allí, y es donde el Señor empieza a tratar con David, y es lo que el Salmo 34 empieza algo muy, una alegoría, un canto muy hermoso de parte de David, y dice así: engrandezca mi nombre al Señor, engrandezca al Señor, porque sabía que el Señor le había liberado. Y cuando yo veo estas palabras en este capítulo, porque dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre le alabarán. Cuando estamos nosotros condicionados, hermanos, cuando sabemos que el Señor nos está cuidando, cuando el Señor sabemos que nos ha cuidado y hemos visto su mano protectora y hemos visto cómo nos ha cuidado de otra cosa y cómo nos ha sacado adelante, simplemente no podemos decir más que otra cosa: bendeciré al Señor en todo el tiempo. Mis labios estarán constante, siempre alabando su nombre. Y cuando nosotros vemos este pasaje en nuestras vidas, nos damos cuenta que esa alabanza continua es provocada, hermanos, por la experiencia que nosotros recibimos, por la experiencia, no que el hermano, no que el fulano, no que el mandatario lo recibió, sino porque nosotros allí en nuestro contexto, en lo que nosotros estamos desarrollando, nos damos cuenta cómo el Señor nos ha cuidado, y por eso decimos: bendeciré al Señor en todo el tiempo y mis labios siempre lo alabarán. Yo no sé ustedes, pero llega un momento dado en que dices: ¿qué me puede quitar el gozo de mi salvación? ¿Qué me puede quitar el gozo de mi salvación? Nada. Y es verdad, el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 8 de Romanos, y es verdad, realmente lo es. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Por eso nosotros estamos en constante alabanza al Señor. Por eso mis labios siempre te alabarán y siempre diremos honra y gloria a Dios. En el versículo número 2, a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque el versículo número 2 es algo que es una convicción. Dice aquí: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Cuando vemos esta palabra, mi alma, escúcheme bien, mi alma, mi cuerpo llega al templo, como dijo el hermano Saúl, me gozo estar en el templo. Cuando dijo mi hermana, alguien me dijo: estoy contento de estar en el templo, estoy contento de estar en la casa de Dios, estoy feliz. Tu cuerpo está aquí, pero muchas veces nuestros sentimientos, nuestros problemas, nuestras dificultades nos tienen alejados de este lugar. Pero cuando nuestra alma está aquí, sinceramente decimos: mi alma se gloría en el Señor. Entonces sí, cambia totalmente nuestra adoración. Porque ya no solamente es mi cuerpo, ya no estoy aquí, entré por esa puerta, sino estoy aquí porque mi alma realmente sirve, alaba al Señor. Y dice aquí algo muy interesante, y esto resulta cuando nosotros estamos dando las gratitudes a uno que escuchamos, y dice así la palabra: oirán los humildes, los mansos, los sencillos, lo oirán y se alegrarán. Es muy interesante que cuando nosotros con nuestra alma, con todo, con lo que nosotros tenemos, con la parte sentimental, con la parte que realmente es ministrada por el Espíritu Santo a nuestra vida, reconoce la grandeza de Dios, sabe lo que es lo que el Señor en nuestras vidas. Cuando algo así pasa, ¿qué sucede? Simplemente no lo puedes despistar, no lo puedes ocultar, simplemente sale. Y tu alma, a pesar de los problemas que hayas tenido, a pesar de las dificultades que tú hayas tenido, a pesar de las cosas que hayan pasado en tu vida en este día, tú dices en todo: el Señor está conmigo, mi alma se gloría en ti. Es muy interesante, muy interesante. El día de ayer, llegué por aquí y pasé por allí por el gallinito que tenemos ahí en ese pozo. Y cuando paso por ahí para ver a los animalitos cómo están, y veo que a los caballitos les puse su pastura y me fui. Pero pasé por allí, me asomé y vi comida.
Les di comida a los animalitos y dije, no, que coman, que tengan hambre y que coman lo que está allí. Todavía tienen comida. Y lo dejé así, lo dejé ahí. Pero me llamó la atención algo. De repente vi muchas plumas. Y dije, ay, otra vez alguien atacó a los animales. Y sobre todo plumas blancas. Dije, el pato, la pata. Dije, ya se acabó. Cuando yo no pensaba en bajarme, sino simplemente vi tantas plumas y no veía bien el pato por allí, y ya entré, y cuando iba bajando simplemente el pato salió y empezó a hacer las alas así, y cuando vi que las alas, cuando movía las alas, soltaba las plumas, me di cuenta que ese animal estaba simplemente haciendo su ciclo de quizás renovando su plumaje, y yo estaba preocupado. Muchos de nosotros, hermanos, a veces nuestros jefes, a veces nuestros compañeros, a veces nuestros patrones se ponen medio dificultosos, medio difíciles. A veces el proyecto no sale como pensamos y quieren causarnos problemas. Pero cuando de repente levantamos nuestra vista a los cielos donde viene el socorro, decimos, Señor, gracias porque tú eres socorro. Y de repente los que te están viendo dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy dando gracias a Dios. Pero te están defraudando, te están difamando. Estoy dando gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el último, el único que me cuida, que me protege y que tiene cuidado de mí. Y no importa lo que el supervisor, no importa lo que el jefe diga, el Señor está en control. Por eso dice aquí, mi alma se gloría en el Señor. Porque no hay nada, no ha habido situación difícil en mi vida para poder sacarme de lo que estoy aquí. Ahora el versículo 3, muy interesante. En el versículo 13 me llama la atención lo que dice ahí. Engrandezcas al Señor conmigo. Escúcheme, es una invitación. Y eso es muy interesante. En tu medio, donde tú estás trabajando, de repente el proyecto no sale como tú esperabas. La situación no se presentaba. Pero de repente tú sonríes. Y de repente tú alabas a Dios, de repente tú pones la música y levantas el sonido de la alabanza y estás adorando al Señor, y de repente las personas dicen, pues ¿qué tiene este loco? Miren lo que le sucedió. Le salió mal el negocio y está alabando al Señor. Escúcheme bien, cuando tu alma está satisfecha por lo que Dios ha hecho contigo. David estaba satisfecho como el Señor los había librado. Escúcheme bien. La amenaza era grande para David, la amenaza era muy grande para David, porque él sabía que esos eran los enemigos de Israel, que de ahí había nacido Goliat, que de ahí había sido, por así decirlo, enviado para derrotar a Israel. Pero el Señor lo libró, y se lo creyó el ejército, se lo creyó el rey, y lo dejó. Por eso cuando nosotros tenemos esa crisis de problemas y dificultad, invitamos y estamos haciendo lo que estamos haciendo, dice así, engrandezcan al Señor conmigo. Yo no me está pasando nada. Lo que decía mi hermana María hace rato, los otros que hemos escuchado la historia y sabemos la historia de su hijo con ella y la relación, y ahora que llega esto, para ella es algo glorioso. Algunos no pueden entender por lo que ha padecido por este muchacho, pero de repente este varón le dice, mamá, te amo. ¿Qué creen que dice mi hermana? Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre, porque hay gozo en nosotros. Había gozo en David, había gozo, estaba perfectamente. Escúcheme bien, David todavía tenía el acecho, todavía estaba Saúl todavía persiguiéndolo, todavía estaba el acecho del ejército de Israel. Pero Dios lo estaba levantando, Dios lo estaba moviendo. Quizás tu compañía, quizás tu empresa, quizás tu negocio no tiene todos los elementos para poder decir, es una gran empresa, pero déjame decirte algo, que el Señor está contigo. Si el Señor está contigo, Él te va a sacar adelante. Él te va a mandar, te va a hacer cosas hermosas, tan gloriosas, que tú mismo te vas a asombrar. Y simple y sencillamente sabes perfectamente que en un momento dado vas a decir, exalten conmigo al Señor.
O sea, yo soy parte, yo soy el que estoy dirigiendo este coro, yo soy el orquestador de esto, porque el Señor me ha hablado a mí, Él ha hablado a mi vida, Él ha ministrado mi vida. Así que exalten conmigo, ¿se escuchan bien? Conmigo. No digan, ayúdenme a exaltar al Señor. Ayúdenme, si no ha sido tan hermoso lo que ha sucedido, ha sido la bendición tan gloriosa lo que Dios ha dado a los Santana, lo que Dios ha dado a Gabriel y a la hermana a Rafaela, que realmente exaltan a Dios y ellos pueden decir, exalten con nosotros el nombre de Dios, porque Dios ha sido bueno. David, hermanos, estaba en un momento dado arriesgando su vida y sabía, escúcheme bien, que todavía no estaba solucionado el problema estaba todavía afuera. Fue desechado por el rey, lo hizo a un lado, lo creyó loco, simplemente no tiene ninguna importancia este varón, y salió de ahí, se cuidó, fue cuidado, fue protegido por estar, se metió, a di cuenta, en la boca del lobo, se metió en la cueva de los ladrones, se metió con los enemigos, y el Señor lo protegió. Muchas veces nuestras vidas están tan llenas de dificultad que no sabemos cómo el Señor nos va a librar, o cómo el Señor me libró de aquella ocasión y ahora cómo le va a hacer. David todavía tenía enfrente de él un camino que recorrer, y él respetaba mucho al rey. Él realmente honraba al rey, honraba a su rey, aunque él ya había recibido que él iba a ser el rey. Como quiera, todavía estaba la figura del rey en Israel, que era Saúl. Pero de cualquier manera, en medio de todo esto, él invita y nos invita a nosotros, exaltemos aún a su nombre, y exaltemos a su nombre a través de mí. Engrandezcan al Señor conmigo, y eso es lo hermoso. Ahora, en el versículo el versículo 4, miren lo que dice. Y claro, el 5 es algo glorioso, pero el versículo 4 es algo glorioso, y esa es la historia tuya, y esa es la historia mía, porque realmente tú buscaste al Señor y Él te respondió, ¿verdad? Lo buscaste y Él te ha respondido, y Él ha estado contigo, y Él te ha socorrido, y dice aquí, y me libró de todos mis temores. Vivimos en una constante zozobra. Sabemos, estamos en tiempos difíciles, tuvimos una amenaza y una pandemia y todo eso, pero sabemos que el Señor nos ha levantado, nos ha sacado y nos ha levantado donde estábamos. Y cuando compartimos, y cuando estábamos compartiendo con el hermano Exediel de los diferentes lugares donde él ha estado y hemos sabido cómo ha sido atacada la iglesia y cómo ha sido el pueblo de Dios, nosotros, y cómo ha sido también las dificultades que están pasando en diferentes partes del mundo, y nosotros también aquí. Pero lo hermoso, hermanos, es saber que en un momento dado, tú en lo personal buscaste al Señor y Él te respondió. Y Él te respondió y te ha librado de todos sus temores. Y concluyo con el versículo número 5, y miren lo que hermoso que dice aquí. Cuando dice, radiantes están los que en Él acuden. Yo los veo a ustedes y los veo radiantes. ¿Saben por qué? Porque yo veo la bendición que ustedes tienen. El hecho de que Gabrielita esté aquí, el hecho de que mi hermano haya escuchado el buen reporte de lo que ha sucedido con su hijo, hermano, eso lo llena de alegría, y no puede ocultar lo que el Señor ha hecho en su vida, porque hemos buscado al Señor y Él nos respondió. Y dice aquí, radiantes están los que en Él acuden. Y esta luz, hermanos, esto radiante es un ejemplo, por ejemplo, de lo que cuando Moisés bajó del Sinaí, cuando bajaba al campamento, donde estaba la población de Israel, y venía con su rostro radiante. Déjenme decirles, hermanos, que cuando el Señor está con nosotros, cuando tú realmente le sigues creyendo al Señor, tu rostro radia. Y
por más que se quieran burlar de ti y te quieren menospreciar, cuando el Señor está contigo, tu rostro radia, y dice aquí, más tu rostro se cubre. Dice, con él acuden. El versículo dice, muy interesante, dice, estamos con él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y eso es algo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque en un momento dado te menospreciaron, en un momento dado te vieron mal, hicieron que no podías sacar el trabajo adelante. Y nosotros hemos visto cómo el Señor ha cuidado de muchos de ustedes y los ha puesto en el lugar donde los ha tenido. Hace poco, aquí en este lugar, y con todo respeto a mis hermanos venezolanos, llegó una mujer, un matrimonio, y me decían, y yo en mi país era esto, y ahora estoy lavando platos. Y dije, bueno, gracias a Dios, porque otros allá en Venezuela no han podido salir. Y cuando escuchamos los testimonios de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en otros países, incluyendo a Venezuela, nos damos cuenta, hermanos, que estamos bien aquí en la casa, en este país, para la gloria de Dios. Por eso lo bendecimos. Jamás nuestro rostro se cubre de vergüenza. ¿Saben por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque a pesar de que digan lo que digan las personas, lo que suceda, estamos delante de Dios, nos hemos comportado en su luz y hemos caminado con su luz. Por eso cuando estamos aquí en este culto especial de oración, damos gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque buscamos al Señor y Él respondió. Pero no solamente ahí, sino porque nuestra vida, a pesar de todos los problemas que hemos tenido y las dificultades que tú has tenido, los problemas que has tenido con tu gente, con tus parientes, con tus supervisores o con tus jefes, realmente has visto cómo la mano del Señor ha sido contigo. Y es hermoso cuando uno espera en el Señor, cuando uno confía en el Señor. David fue ungido. Samuel fue a la casa de Isaí, fue a la casa de su padre y puso aceite sobre su cabeza, lo ungió y le creyó al Señor. Y lo libró el Señor de todos sus temores. Cosas grandes suceden en nuestra vida cuando confiamos en el Señor. La luz de Cristo, la luz del Señor está con nosotros, la luz del Señor se mantiene en nosotros y esa luz nadie la puede apagar. Cuando yo era niño, cantaba un cantito que me enseñó la maestra. Mi pequeñita luz no deja de brillar. Mi pequeñita luz no deja de brillar. Brillará, brillará, brillará. Aunque ande en las tinieblas, no deja de brillar. Aunque ande en los problemas, no deje de brillar. Y eso es lo que la gente admira, hermanos. Que a pesar de que tú tienes problemas y dificultades, el Señor está contigo. El Señor te ha cubierto. El Señor te protege. Y ese canto que me enseñaron cuando era niño, todavía está vigente en mi vida. Porque esa luz no se ha apagado. Porque el Señor brilla a través de mí. Y cuando la gente ve a Cristo en ti, la gente se maravilla. Por eso tienes que decir a la gente, alaben al Señor. Cantemos al Señor, glorifiquen al Señor. Y tú los convocas con tu manera de ser lo que está sucediendo. A pesar de que estás pasando con esa crisis, tú convocas a la gente a decir, vale la pena servir al Dios que Él cree, que ella cree. Así que yo alabo al Señor por sus vidas y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y sabemos que el Señor va a añadir y está añadiendo victoria sobre nuestras vidas y va a traer todavía aún más. Señor tiene grandes cosas. Dios bendiga sus vidas.